Vikings, ¿no? La marca Vikings. Tiene su pantalla, como acá lo ven, tiene el tablero, ¿no? Donde están todos los botones para ver, estimular, aumentar la intensidad. Y tenemos acá el panel donde vamos a colocar los electrodos que van a ir a la mano, a la pierna, o sea, dependiendo qué nervios quieres estudiar. Acá también pueden ver dentro de este equipo, aparte de la electromiografía, ven estos puntos, ¿no? con una gráfica del cerebro, donde se va a hacer potenciales evocados auditivos, somatosensoriales y visuales, ¿ya? Para los visuales, aparte de acá que ven, tiene dos puntos donde ahí va la estimulación de la electricidad, ¿no? Y vamos subiendo. No sé si llegan a ver este gráfico donde hay una aguja, ¿no? Que está con su capuchón. Es la aguja para la electromiografía, ¿ya? Y de acá sale la tierra para disminuir el ruido que puede producirse y los electrodos. ¿Está bien? Para electromiografía usamos dos electrodos. Un electrodo activo, que es el electrodo negativo, y el otro es el electrodo positivo, ¿no? O el de referencia, también le llamamos, ¿no? Este es otro equipo de electromiografía, ¿no? Donde tiene 4 cabezales, ¿no? Acá se hace electromiografía con uno de los cabezales, potenciales, ¿no? De acuerdo a lo que tú quieras realizar, ¿ya? Entonces, este equipo es casi similar al equipo que tenemos en el hospital, ¿ya? Tiene 4 cabezales y es un equipo quizás dentro de todos los equipos el mejor, ¿no? Que es un equipo japonés, el Nikko Koden, ¿ya? Y saber qué podemos hacer con la electromiografía, ¿no? Podemos hacer el estudio de la conducción del nervio, ¿no? La exploración con aguja en la electromiografía. Son 2 procedimientos dentro del mismo. Se puede hacer estimulación nerviosa repetitiva. ¿Alguien ha escuchado esto? Estimulación repetitiva. ¿No? ¿Y para qué lo usamos la estimulación repetitiva? ¿No? Jimena. Muy bien. Entonces, ¿para qué? La estimulación repetitiva lo usamos mayormente para descarte de pacientes con síndrome miasteniforme, ¿no? O miasténico. Por ejemplo, la miastenia gravis, la enfermedad o el síndrome de Lamberito, ¿ya? Incluso botulismo, pero más miastenia gravis y Lamberito, ¿no? Esa es la estimulación repetitiva, ¿ok? Las respuestas tardías. Las respuestas tardías nos van a ayudar para uno, por ejemplo, en Guillain-Barré podría ser, ¿no? La onda F y la onda H, o el reflejo H, ¿ya? También nos pueden apoyar de alguna manera en radiculopatías, ¿no? La onda H sobre todo, ¿ya? El reflejo de parpadeo es un reflejo que se utiliza para ver la afectación del nervio trigémino, ¿no? Recuerden que en el parpadeo intervienen 2 nervios, ¿no? El nervio trigémino y el séptimo nervio craneal. Entonces, la respuesta o el blink reflex también se le llama, es para ver la afectación del trigémino, ¿no? O del quinto nervio craneal. ¿Estamos? Entonces, la electromiografía, pues vamos a definir como una disciplina relacionada con la detección, ¿no? El análisis y el uso de una señal eléctrica que va a generar, ¿no? Una reacción al músculo, ¿no? Y hace que se contrae.
La señal electromiográfica permite pues construir un electromiograma, ¿no? En el panel vamos a ver las actividades de unidad motora, ¿no? Y esto pues va a ser gracias a que hay una suma temporal y espacial de los potenciales de acción de cada unidad motora. Entonces, eso es lo que vamos a buscar durante la contracción, ¿no? Durante el momento pasivo, donde no hay contracción, y durante una contracción leve y una contracción máxima, ¿no? Permitiendo así, pues, precisar, ¿no?, el comportamiento bioeléctrico del músculo, ¿ya? Todo estudio va a iniciar con una conducción nerviosa. O sea, lo primero que hacemos es la neurografía, la conducción o el estudio de conducción nerviosa. Posterior a ello hacemos el estudio de electromiografía con aguja. ¿Por qué no se hace al revés? Porque la aguja podría alterar la respuesta del nervio, ¿no? Si ponemos las agujas, hacemos que haya un dolor en ese momento, hay una reacción inflamatoria discreta, podría haber alguna alteración en la respuesta de los nervios, ¿no? Y los nervios que más se estudian, o casi siempre hacemos estudio del nervio mediano, por ejemplo, en una mononeuropatía como el síndrome de túnel del carpo. El nervio cubital, ¿no?, un nervio que también puede afectarse, ¿no?, con el síndrome de canal de Guyon. El nervio radial, ¿no?, para aquellos que les gusta los sábados por la noche, ¿no?, o sea, se quedan dormidos encima de la silla, se apoyan el brazo en la silla y podrían comprimir al nervio radial, ¿no? Alguien me podría decir, por ejemplo, qué signos tengo, cómo es el brazo o la mano en una afectación radial. A ver, aquí tenemos Ana Lucía Jimena. Sí, doctor. ¿Sabes cómo llegaría el paciente con afectación del nervio radial? ¿Cuál sería el signo saltante en ese paciente? ¿Cómo sería el brazo o la mano? ¿Está mi video? O sea, ¿sí ¿está caída? ¿Ya? Sí se ve el video, ¿no, chicos? O sea, sí. ¿me veo? Sí, doctor. Entonces, la mano va a venir así, mira. Así, la mano caída, ¿no? Muy bien. O una mano péndula o en gota, le dicen, ¿no? Muy bien, Ana Lucía. Entonces, ¿por qué? Porque el radial inerva la parte de los extensores y supinadores, ¿no? La mano. Entonces, el paciente va a venir así, ¿ya? O también le dicen el síndrome de luna de miel, ¿no? Porque la pareja se puede apoyar en tu brazo y eso puede comprimir al nervio radial, ¿ya? Recuerden que el nervio radial a nivel del brazo pasa pues por el canal de torsión, ¿no? Entonces eso puede pasar, ¿ya? Y el nervio mediano, ¿cuál es la mano o la postura o cómo se llama la mano cuando el mediano se lesiona? La mano del predicador, ¿verdad? ¿Ya? Sí, doctor. La mano del predicador. ¿Y el cubital? La mano en garra, ¿ya? Acuérdense, si el paciente viene con el signo de la mano en garra o la mano del predicador o la mano péndula, ya sabes a qué se refiere, ¿no? ¿Sí?
Entonces, el miembro inferior que vamos a estudiar, el nervio peroneo, el tibial, el sural, ¿no? El tibial posterior, el peroneo superficial, ¿no? Y va a depender mucho del tipo de fibra también, ¿no? Si es de tipo motor, sensitivo o mixto, ¿ya? Entonces, eso también vamos a tener presente para poder hacer los estudios. Entonces, vamos a tener una respuesta, ¿no? Con un menor esfuerzo, con prácticamente ningún esfuerzo de parte del paciente, ¿no? Porque lo realiza solo el médico, coloca el estimulador que envía electricidad a miliamperios, ¿ya? Que se va subiendo la intensidad de acuerdo a la respuesta del nervio, ¿ya? Y vamos a tener las respuestas, ¿no? La respuesta motora, acuérdense, si es un componente motor, la respuesta motora va a estar en unidades de milivoltios, ¿ya? M, acuérdense, de motor, ¿ya? En la respuesta sensitiva va a ser microvoltios, ¿ya? En la sensitiva y en el mixto. ¿Está bien? No se olviden, motor, milivoltios y sensitivo, microvoltios. Y el incremento de la intensidad del estimulador va a ser entre 2 a 5 milivoltios o miliamperios por cada vez de estímulo, ¿ya? El electrodo se va a colocar si es motor, en el vientre del músculo, por ejemplo, si se ve mi mano, si voy a estimular para el mediano, voy a poner el electrodo activo en el vientre del abductor del pulgar, ¿no? Y el electrodo de referencia irá en el tendón del mismo músculo, ¿ok? Y voy a estimular a nivel del túnel del carpo, a nivel distal, y a nivel proximal puede ser en la flexura del codo, ¿ya? Como más adelante lo vamos a ver. Entonces, el G1 es el electrodo activo, el negativo, en este caso, va en vientre del músculo, como lo dice acá, y el G2, que es el electrodo de referencia, irá pues a nivel distal en el tendón del músculo. ¿Estamos? El estimulador va a ir al nervio que estamos estudiando, en este caso el nervio mediano a nivel del túnel del carpo y a nivel de la flexura del codo, ¿ya? Para el estudio motor, la duración del pulso del estímulo va a ser 200 microsegundos, ¿no? Esto está dado ya por la máquina, puedes alterarlo, puede ser que, por ejemplo, si quieres hacer más estímulos en menos tiempo, le pones más, o puedes ponerle menos estímulos, dependiendo de lo que el examinador prefiera, ¿no? La mayoría de los músculos requieren un rango entre 20 a 50 miliamperios. O sea, cuando yo voy subiendo la intensidad, debería salir una respuesta adecuada entre 20 miliamperios de estimulación y máximo 50 miliamperios, ¿ya? Porque si estimulo más, ya lo estoy sobreestimulando y no me daría una respuesta idónea, ¿ya? Y en el tema del sensitivo, ¿no? Es menos de 20 miliamperios, ¿verdad? ¿Ya? Y se va incrementando desde 0, como les dije, ¿no? Puedes incrementar 2 a 5 miliamperios a la vez o 5 a 10 miliamperios a la vez. Eso también depende del evaluador o del el que hace el procedimiento. Entonces, a manera de ejemplo, ¿no? Esta es la mano, ¿ya? Es la mano derecha en posición anatómica. Acuérdate, la posición anatómica es así, ¿no? Sería la mano izquierda, ¿no? En posición anatómica. Y este es el nervio, el primer dedo, el pulgar, el segundo, el tercero, el cuarto y el quinto. Esta es la región tenar, ¿no? La región tenar y la hipotenar. Y acá, justamente, el músculo que está cortado es el músculo abductor corto del pulgar que les mencioné, ¿no? Y que a este nivel más o menos se ubica el electrodo activo y en este tendón el electrodo de referencia, ¿sí?
Lo mismo se hace para el cubital, en este caso con el músculo abductor del meñique o del quinto dedo, ¿ya? El electrodo activo va en esta parte, ¿no? en el vientre del músculo, y el electrodo positivo de referencia en el tendón, ¿ya? En el tendón de inserción distal, ¿sí? Eso es para la parte motora. Y para la parte sensitiva, como ustedes saben, el nervio mediano inerva, ¿qué dedos? Andrea, ¿me puede decir qué dedos inerva el mediano? Andrea Urbano. ¿No está Andrea? Blanca Vega. Sí, estoy... Doctor, sí, el flexor largo del pulgar, también el flexor superficial de los dedos. Ya, muy bien. Sí, es cierto. Entonces, pero ¿cuál de los dedos exactamente inerva el mediano y cuál de los dedos inerva el cubital y cuál, ¿para qué? Para ver dónde voy a estudiar, ¿no? Entonces, el primer dedo, ¿ya? El segundo dedo, el tercero y la mitad del cuarto. ¿Sí se acuerda? Y la mitad del cuarto, o sea, la mitad lateral del cuarto y el quinto lo inerva el cubital, por la parte anterior. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces, ¿para qué? Para ver dónde voy a estimular o dónde voy a registrar el estímulo sensitivo. Entonces, para el sensitivo voy a registrar en el nervio sensitivo. ¿Y dónde voy a tener mejor, digamos, respuesta? Va a ser en la parte distal, en el dedo. Entonces, pongo acá un electrodo y acá otro electrodo. Este es falange proximal y falange distal. ¿Ya? Ahorita lo vamos a ver. ¿Ya? Entonces, G1 va acá para la parte motora, ¿ya? Y G2 en el tendón. Lo mismo vamos a hacer para el registro del cubital, pero el estímulo ya va a ser en la parte interna y el estímulo de acá va a ser en el túnel del carpo, ¿no? Por acá, ¿ya? Entonces, miren, así se va a poner el electrodo. El electrodo activo y el electrodo de referencia, ¿sí? Y este es el estimulador. Entonces, el estimulador también tiene una peculiaridad, ¿no? Que tenemos que poner del electrodo negativo, mira, más distal, ¿no? Y acá el electrodo negativo en el músculo es más proximal, ¿no? O sea, estos dos están lo más cerca, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que este estímulo, como ustedes ven la flecha, va a ir del negativo al positivo. Entonces, este estímulo va a viajar directamente así, ¿sí? Entonces viaja desde el punto, ¿sí se ve mi flecha, la flechita del mouse? Sí, doctor. Entonces, de este punto viaja el estímulo y acá registra. Mira, este sería la respuesta distal en este punto, mira. Esta flecha azul quiere decir la latencia. Es el tiempo que se demora ese estímulo de viajar desde este punto de estímulo hasta el punto de registro, ¿ya? Entonces, esta parte es la latencia, es el tiempo en que demora en aparecer la primera deflexión, y la deflexión es negativa, ¿ya? Negativo es hacia arriba, por si acaso, en este caso, ¿ya? Y la flecha roja acá sería la amplitud, ¿estamos? Eso es en la parte, en el estímulo distal. Pero en el estímulo proximal, como les dije acá, en la flexura del codo, ya la latencia va a ser mayor, ¿sí? Porque va a viajar desde este punto hasta este punto, ¿sí? Entonces, eso nos va a dar la latencia. La latencia es el tiempo en que demora en aparecer la primera deflexión
o la respuesta motora, ¿ya? Entonces, ¿qué va a alterar la latencia? La latencia puede alterarse por desmielinización, sobre todo, ¿no? O sea, si la mielina está alterada, la latencia o la velocidad con que viaja el estímulo va a ser más lento, ¿sí? De ahí sale la velocidad de conducción nerviosa. Entonces, esta latencia, ¿no?, que es la distal, se va, por ahí vamos a ver, más adelante todavía está. Bueno, entonces se va a comparar la latencia de este punto distal y de este punto proximal, más o menos se va a sacar la distancia de estos dos puntos. Y esa distancia se va a dividir entre el tiempo, entre los tiempos, la diferencial de tiempos que han demorado en hacer este viaje y el otro viaje, ¿no? Entonces ahí vas a tener la velocidad de conducción nerviosa, porque acuérdate, la velocidad es distancia sobre el tiempo, ¿ok? Entonces hay dos formas de medición, una medición común para ver el pico negativo o una poco frecuente que hacemos de pico a pico, ¿no? Para ver la amplitud que te dije. ¿Cuál era la amplitud? Era el tamaño de esa respuesta, ¿ya? Desde el punto de la línea basal hasta el pico más alto, que es este de acá, o a veces otros hacen de pico a pico, ¿no? O sea, ahorita van a ver en el gráfico cómo es. ¿Qué va a representar esa amplitud? Representa la cantidad de fibras que se despolarizan, ¿ya? Va a estar disminuido cuando hay lesión axonal o un bloqueo axonal, ¿ya? Y el compromiso, pues, también de la unidad neuromotora, porque si hay un compromiso en la parte terminal de la neurona y la parte motora, la placa motora, no va a haber una respuesta adecuada. Entonces va a estar disminuido. Como es el caso de la miastenia gravis, cuando cada vez se hace más esfuerzo en la estimulación repetitiva, cada respuesta va a ser menos o va a ser más pequeña la amplitud, ¿no? Pero un criterio es más del 10% disminuido en la amplitud a partir del cuarto estímulo, te da positivo para enfermedad de placa o de unidad de unión neuromotora, ¿no? Que es la miastenia gravis o Lamberito, dependiendo. ¿Ok? Puede estar alterado también en miopatías por compromiso del músculo, ¿ya? Entonces, esta sería la amplitud, ¿ya? Desde la base donde inicia la deflexión hasta el punto más alto, ¿ya? Esa es la amplitud que normalmente tomamos. Hay otros centros que hacen esta amplitud, que es desde el pico más alto hasta el pico más inferior, ¿ya? Hay dos maneras de ser, pero siempre, si vas a usar uno, siempre tiene que ser el mismo, ¿ya? No puedo usar para el mediano, para el distal voy a usar esto y para el proximal esto, no. Tiene que ser el mismo, porque si no los valores va a haber una gran diferencia de los valores de las respuestas, ¿no? Y otro parámetro que nos ayuda también es el área. Si ven esta parte que está de azul, ese es el área, ¿ya? El área, ¿no?, bajo la curva que hace la amplitud, ¿ya? Entonces, desde la línea de base hasta el pico negativo va a representar el número de fibras que están siendo estimuladas y va a adquirir un valor al hallar una diferencia entre las áreas de la parte distal y proximal, ¿no? Un momentito. Muy bien. ¿Hasta ahí todo claro, chicos? ¿Alguna pregunta? Igual, al final le voy a pasar la diapositiva. Es un poco pesada, si es que no carga, lo paso al correo
o ya vemos cómo hacemos para pasarle las diapositivas, ¿ok? Entonces, otro parámetro que se usa es la duración, ¿no? La duración quiere decir desde el punto que inicia la deflexión hasta el otro punto donde se reincorpora a la línea media, ¿ya? Eso es la duración. Y la duración, pues, se va a incrementar, ¿no? En forma característica como un resultado de enlentecimiento de la conducción, ¿no? O sea, esa duración puede estar alterado en pacientes que tienen alguna alteración de la mielina, ¿no? En enfermedades desmielinizantes, en tal caso, ¿ok? La velocidad de conducción es otro parámetro muy importante, ¿ya? Entonces, acá vamos a tener esa distancia, va a ser importante para sacar la velocidad, como les mencioné, y eso, pues, va a hacerse de esta manera. Entonces, yo estimulo, ¿no? O sea, estimulo al nervio a la parte distal. Mira, el estímulo viene acá. Digamos que esto es el túnel del carpo, ¿no? Y desde el túnel del carpo va y aparece la latencia. O sea, aparece la deflexión. Hasta ese punto es la latencia, ¿no? ¿Ok? Entonces, esa latencia, ¿ya? Va a ser la latencia distal, ¿no? Desde este punto hasta este punto, ¿ya? Desde el punto de donde estimulo, ¿no? Estimulo y llega al músculo y hay una respuesta. Entonces, esa distancia va a ser la distancia distal, como en este caso, ¿no? La distancia desde el túnel del carpo hasta el electrodo activo, ¿ya? Y va a haber otro estímulo que va a venir desde la flexura del codo, acá, por ejemplo, y va a viajar, ¿no? Y va a viajar hasta nuevamente tener la respuesta, ¿no? O la deflexión, y esa va a ser otra latencia. O sea, va a ser el tiempo en que demora desde la flexura hasta la deflexión. Entonces, esa va a ser una distancia B. Esta va a ser desde A para allá. O sea, la distancia sería la distancia B más A más U más M, ¿no? Y la otra solo va a ser A más U más M, ¿ok? Entonces, esa de ahí vamos a sacar esa diferencia de la distancia de esta manera. Acá está mejor explicado, ¿no? Yo estimulo para la distancia, para la distal, estimulo acá en el túnel del carpo. Ese estímulo va, ¿no? Aparece la deflexión. Entonces, esa es la latencia, el verde. Y cuando estimulo a nivel de la flexura del codo, va a haber otra latencia de color azul. Pero sí se dan cuenta que esta latencia de acá, esta distancia es la misma, ¿no? Para ambos. Entonces, lo que hacemos mayormente es sacar la distancia desde el punto de acá hasta el punto de acá, que eso es lo que diferencia en sí a ambos, ¿no? Y esa distancia lo dividimos, ¿no? Entre el tiempo que demoró. Y esa es la que te da la velocidad de conducción, ¿ya? Acá tenemos como más explicado, ¿no? Y ven que AUM es el mismo AUM acá. La diferencia sería solo B. Entonces, para sacar la velocidad, solo bastaría B entre el tiempo, ¿no? Entre el tiempo promedio. Entonces, eso es lo que me va a dar la velocidad de conducción nerviosa. Sabes que velocidad es espacio sobre tiempo. El espacio desde la flexura es este de acá, desde el túnel del carpo es este. La diferencial me va a dar solo el B, que les comenté que es lo que hacemos nosotros, ¿no? Y eso, pues, va a ser y la latencia, ¿no? Que va a ser este de acá se ha movido, ¿no? El tiempo va a ser la diferencia de las latencias, y acá tendría que ir la distancia sobre la diferencial de la latencia de ambos, del proximal y del distal, ¿ya? Y la unidad, saben que de la velocidad es metros
por segundo. ¿Ok? Lo mismo, casi similar, se va a hacer en el sensitivo, en la conducción nerviosa sensitiva. La anterior fue la conducción nerviosa motora y ahora es el sensitivo. ¿Ya? Entonces, el sensitivo, como les había comentado, se pone el electrodo negativo a nivel de la falange proximal y el electrodo de referencia en la falange distal. ¿Ya? Este es para el nervio mediano, el segundo dedo puede ser en el primer dedo, en el segundo, en el tercero, pero no en el cuarto, porque en el cuarto puedes tener la respuesta tanto del mediano y del cubital y no va a ser tan específico, ¿no? En cambio, en el quinto dedo ya hacemos del cubital, ¿ya? ¿Estamos? Muy bien. Entonces, acá tenemos a un paciente donde se le está realizando la respuesta sensitiva. Si ven acá los electrodos que se han puesto, chicos, es un electrodo diferente, es un electrodo en anillo, ¿ya? Sí lo ven, ¿verdad? En este caso estamos haciendo en el tercer dedo, ¿no? Tercer dedo. Franco, dime. Ah, no, que sí estamos viendo. Muy bien. Esto de acá es la tierra y este es el estimulador. Entonces acá estimulamos, el estímulo viaja, ¿no? Y tiene la respuesta, acá está. Esa distancia, igual que en el motor, es la latencia, ¿ya? Ahora, la latencia en motor y en el sensitivo van a diferir y va a diferir también en el qué nervio es, ¿no? Porque son diferentes, ¿ya? Por ejemplo, en la parte sensitiva, el nervio mediano tiene a ser más de 20 microvoltios de amplitud. La latencia debería ser menos de 3.7 milisegundos, ¿ya? La amplitud debería ser más de 20 microvoltios. Acuérdense, microvoltios, si hablamos, es sensitivo, ¿ya? Y ese es en la parte distal, ¿no? Podrías hacer una parte proximal también, ¿sí? Pero no es tan necesario porque con esto es suficiente, ¿ya? Por ejemplo, acá tenemos la latencia, la respuesta del nervio mediano a nivel del carpo. Este es a nivel del codo y este es a nivel del brazo, ¿ya? ¿Ok? Y acá tenemos, ¿no? Latencia máxima, latencia normal, que es la que tomamos acá, y también se puede tomar la latencia máxima. Igual, si decides agarrar la latencia máxima, siempre deberías usar latencia máxima, ¿no? Que a veces la latencia normal y a veces la latencia máxima. No, eso no se hace, ¿ya? Igual la amplitud es la misma o similar al componente motor, ¿ya? Pero en este caso las ondas como que difieren, ¿no? La onda sensitiva casi es siempre más angosta, ¿ya? Porque tiene una deflexión más en picada, o sea, hay una respuesta más rápida que el motor, ¿sí? El motor como que se va dispersando el estímulo y va confluyendo la respuesta motora, ¿no? Entonces, igual mide, ¿no? ¿Qué mide la latencia? Mide el tiempo en que demora, ¿no? En aparecer la primera deflexión negativa, ¿no? Y puedes tomar la latencia normal o la máximo, que es hasta el pico, ¿no? Entonces, igual, cálculo de la velocidad en este caso es solo con esa distancia que puedo tomar desde el túnel del carpo hasta el electrodo de referencia, ¿ok? Perdón, el electrodo activo. Entonces, mayormente es 12.5 milímetros, ¿no? Centímetros. En la máquina tenemos que ponerlo en milímetros, por si acaso, ¿ya? Muy bien, la duración, igual que en el motor, tiene las mismas propiedades, y la amplitud, ¿no? También, ¿ya? Entonces, ¿cuándo es que la amplitud del potencial el potencial de respuestas
potencial sensitivo va a disminuir, ¿no? ¿Por qué está disminuido el potencial sensitivo, ¿no? O puede haber una, digamos, una alteración distal y una proximal diferente, ¿no? Porque quizás hay asincronía, ¿no?, de los potenciales de acción, ¿no? Por ejemplo, ¿qué quiere decir esto? Puedo tener una afectación cuando hago a nivel del carpo y a nivel proximal, ¿no? A nivel del carpo quizás no hay una buena respuesta. Entonces, si yo estimulo acá, no me responde bien, pero si estimulo acá, hay una respuesta adecuada. Quiere decir que en este punto hay una lesión o una compresión, ¿ya? Digamos, un atrapamiento del nervio. Entonces, por eso yo puedo confirmar que se trata de un síndrome de túnel del carpo o una compresión, atrapamiento a nivel del túnel del carpo, ¿sí? Puedo ver desde dónde a dónde está afectado también, ¿no? O sea, haciendo el recorrido del nervio y viendo sus respuestas, ¿ya? Entonces, igual, el área, pues, va a representar el número de axones que se van a despolarizar. Y nos ayuda mucho en hacer comparaciones, ¿no? Si el área que tengo a nivel de la flexura es más del 50% en comparación al área que obtengo a nivel distal, quiere decir que hay una alteración o un daño, ¿no?, ya sea axonal o sensitivo, dependiendo en cuál de los exámenes está apareciendo la alteración, ¿ya? Y por último, en la electromiografía tenemos que usar o hacer la electromiografía con aguja, ¿no? Entonces, para esto se usa una aguja monopolar, ¿no?, donde vamos a insertar en el músculo, ¿ya? En el vientre del músculo puedes ir buscando de acuerdo a qué patología estás pensando que tiene el paciente, ¿no? Entonces, también tiene amplitudes, ¿no? También tiene fases, ¿no? También tiene duración, así como lo presentamos en el nervio. Esto casi similar, ¿no? Y va a haber también reclutamientos, ¿no?, interferencias que tenemos que saber interpretar para ayudarnos o ayudar al médico que lo ha solicitado, ¿no? Entonces, la neurografía tiene mucho valor clínico, ¿no?, en neuropatías. Todo lo que son neuropatías periféricas, ¿no? En este caso, neuropatías puede ser sensitivo, puede ser motor o puede ser mixto, ¿no?, motor sensitivo. Puede ser hereditario, puede ser idiopático, puede ser secundario a diabetes, puede ser secundario a hipotiroidismo, a déficit de vitamina. Eso ya lo estudiará el médico tratante, pero lo que tú tienes que, en este caso, definir qué tipo de neuropatía es, ¿ya? Acuérdense que si es una neuropatía o una mononeuropatía, si es una mononeuropatía múltiple, mononeuropatía es un nervio, neuropatía múltiple son más de 2, y la polineuropatía tiene que ser más de 3, ¿ya? Entonces, va a depender mucho eso. Ahora, puede ser una neuropatía desmielinizante por la velocidad de conducción nerviosa, puede ser aguda, en este caso, como un síndrome de Guillain-Barré, o puede ser una neuropatía crónica desmielinizante como un CIDP, ¿no? Ya les dije, la neuropatía diabética, urémica, alcohólica, vitamina B, lo que sea, ¿no? Cualquier tipo de neuropatía. Puede ser una neuropatía por traumatismo, ¿ya? Acuérdense, los jugadores pueden hacer una neuropatía por un golpe a nivel de la rodilla, ¿no?, en la parte externa, donde se va a lesionar posiblemente el nervio peroneo, ¿no?, longitudinal, ¿no?, el peroneo externo, ¿ya? Y va a haber pocos cambios quizás en ELA. Por ejemplo, la neurografía en esclerosis lateral amiotrófica puede salir normal, ¿ya? Acuérdense que
en este caso nos ayuda mucho la aguja, ¿no? La neurografía puede ser normal o puede haber algunos cambios, pero no es el que te define el diagnóstico. Es definido de acuerdo al criterio de Escorial con fasciculaciones en ciertas regiones, ¿no? Neuropatías por atrapamiento. Esto sí nos ayuda mucho, la neurografía, pero recuerden que por atrapamiento también puede ser una radiculopatía, ¿no? ¿Ya? Entonces, ahí puede ser incluso la compresión del nervio radial. Entonces, nos ayuda también para ver si en los músculos hay algún tipo de actividad, ¿no? Por ejemplo, la parálisis facial también nos ayuda bastante la aguja para ver qué tipo de actividad, si hay denervación o no hay denervación, ¿ya? En radiculopatías y en siringomelia cervical, ¿no? Una mielopatía por compresión o una mielopatía por disco o por una lesión vértebromedular, qué sé yo, también me va a ayudar. Pero en este caso la aguja. No me ayuda mucho la neurografía. Esto lo confirmo o mejoro mi diagnóstico con la aguja, la electromiografía en sí. Entonces, la electromiografía es el estudio de la actividad motora, del potencial de unidad motora, ¿no? Que vamos a estudiar. Son la morfología, si es polifásico, si la duración está adecuada, si la amplitud está adecuada. Entonces, si la duración está disminuida, quiere decir que no hay buena respuesta de la unidad motora, ¿no? Probablemente hay una miopatía, ¿no? Podría ser. La amplitud disminuida, muy disminuida, te está diciendo que hay una miopatía, ¿ya? Las fases, hay que ver cuántas fases. Normalmente son más de 3 fases, ¿no? Hasta 4 dicen que es normal, pero más de 4 ya es polifásico. Entonces eso me puede estar diciendo que es un compromiso crónico incluso, ¿no? Acá vamos a tener varios patrones, ¿no? Neuropático, ¿no? Y miopático. Neuropático quiere decir que puede estar aumentado la amplitud, ¿no? Puede estar incrementado en la duración. Y en miopático, sobre todo, la duración va a ser muy disminuida y la amplitud va a estar muy, muy disminuida, ¿no? Podemos ver si es agudo o crónico con las fases y hay que ver si hay qué grado de severidad es, ¿no? Si hay ondas positivas, hay fasciculaciones y fibrilaciones, sobre todo ondas positivas, te está diciendo que es probablemente un pronóstico muy reservado, ¿no? Porque hay una lesión considerable, ¿ya? Entonces, acá vamos a ver que la unidad motora, ¿no? El estímulo viaja por el axón, ¿no? Llega a la unidad motora y esta se activa, ¿no? O sea, activa los músculos, ¿no? La actina y la miosina, y eso hace que aparezca la contracción, ¿no? Esta es la contracción, el potencial de unidad motora, ¿ya? Entonces, eso va a depender mucho también de qué tipo de aguja usas, ¿no? Si es una aguja monopolar o si es una aguja en bisel. Entonces, y también va a depender mucho del tamaño, ¿no? Del músculo, ¿ya? El tamaño el tipo del nervio, ¿no? Si es un tipo 1, tipo 2, ¿no? Si es mielinizado, si es pobremente mielinizado, ¿no? Porque en algunos la conducción es más lenta que en la otra, porque la mielina, acuérdate, que es la que va a dar la velocidad, ¿no? Si es que es muy lenta, entonces va a haber una diferencia con las fibras gruesas, ¿no? ¿Ok? Entonces, vamos a tener dentro de la electromiografía una contracción voluntaria,
o primero en reposo, ¿no? No debería haber ninguna actividad. En reposo debe ser una línea, prácticamente una línea continua sin ningún tipo de actividad. Si aparece alguna actividad hay que definirlo. Si es una onda positiva, va a ser una onda que va hacia abajo, ya, quiere decir que hay denervación. Si hay una fibrilación, también, o si hay una fasciculación, ¿ya? Entonces eso se va a ver en reposo. Luego haces que se contraiga levemente para ver las fases, la duración, y al final una contracción máxima, ¿no? Por eso la contracción voluntaria va a ser con incrementos progresivos, ¿ya? Las unidades motoras grandes, que son el de tipo 2, posiblemente vayan a tener más importancia en este tipo de examen, ¿no? Entonces, ¿qué va a estudiar? También las unidades motoras pequeñas, ¿ya? En este caso, la contracción voluntaria hace o estudia más la unidad motora grande, y la electromiografía de aguja, o sea, el insertar la aguja, vamos a tener el estudio mayormente de motoras, o sea, unidades motoras pequeñas, ¿no? El tipo 1. ¿Ok? Y el potencial va a cambiar, pues, de acuerdo a la distancia entre el electrodo y la membrana, ¿no? Eso también va a haber alteración en esa parte, ¿no? La duración es, como les dije, desde el punto que empieza la deflexión hasta que retorne al punto basal. Esta es la duración, ¿ya? Entonces, esa duración normalmente es de 5 a 15 milisegundos. Si es que es más de 15, la duración está incrementado, y si es menos de 5, está disminuido, ¿ya? Se considera desde la deflexión inicial, como ya les mencioné, hasta el retorno a la línea basal. Esto de acá es una fase, esto de acá es otra fase, ¿no? Esta, por ejemplo, sería 1, 2, 3 fases, ¿ya? No es polifásico, tiene un patrón normal. Ahora, estas cositas que no llegan a pasar la línea de base no son fases, ¿ya? El que sí pasa es la fase, esta de acá. Estas serían giros, ¿ya? O le dicen sierra también, ¿ya? Muy bien. Entonces, polifásico, ¿no? Por una despolarización de las fibras simultáneamente, porque hay varias que se despolarizan, ¿no? Es algo inespecífico en sí, porque podemos encontrarlo en miopatía y en neuropatía, ¿ya? Sobre todo en el tiempo, ¿no? Crónicos. Normalmente el potencial de unidad motora pues es entre 2 a 4 fases, como les había mencionado. Más de 4 ya sería polifásico, ¿no? ¿Ya? Y se puede considerar hasta el 10% del patrón puede llegar a ser polifásico, y eso también podría estar considerado como normal, ¿no? Incluso a nivel del deltoides se puede considerar hasta el 25% de polifásicos normales, ¿no? No necesariamente te va a decir que hay algo malo, ¿no? Hay que ver qué músculo también estás evaluando, ¿ok? Los giros o las sierras también se llaman, no llegan a ser ninguna fase porque no pasan la línea de base, ¿ya? No atraviesan la línea de base. El potencial de satélite, que es este de acá, ¿ya? Es una reinervación precoz para el próximo potencial de unidad motora, ¿no? Y eso puede ser, pues, es algo inespecífico, ¿no? Muy variable. Entonces, lo normal es lo que habíamos conversado, ¿no? Ahora, cuando ya hay una afectación de alguna fibra, no es que se vaya a mostrar la alteración, ¿no? La alteración puede ser parcial, ¿ya? Entonces hay una reinervación, dice, o sea, que este nervio de acá que está normal puede estimular al otro músculo, ¿no? A este músculo. Entonces no se va a evidenciar la diferencia entre una lesión parcial y normal, ¿no? La respuesta va a ser prácticamente la misma. Pero si hay más lesiones, ahí vamos a ver
la alteración, ¿no? Como en este caso, ¿ya? La amplitud, la amplitud es más o menos desde 100 microvoltios a 2 milivoltios. Eso lo vamos a ver en la actividad leve, en la contracción leve, ¿ya? Y se mide de pico a pico, ¿no? Esta es la amplitud del potencial de unidad motora, ¿ya? Entonces, eso va a hacer que cada fibra muscular pues va a dar un potencial y va a hacer de que la amplitud sea más larga o sea de menos dimensión, depende al número de fibras que estén actuando, ¿no? Representa pues que tan cerca está también la aguja, ¿no? O sea, si yo pongo acá la aguja, lo que voy a ver es la actividad del músculo que está, o de la membrana que está ahí contigua, ¿no? Las otras ya no voy a verlas, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que va a modificar? Es el número de fibras, el incremento del diámetro también, ¿ya? Y la sincronía, ¿no? O sea, todo eso se va a modificar, ¿no? Van a modificar la amplitud del potencial de unidad motora. Entonces, si es que, por ejemplo, yo tengo la aguja acá, mira, las unidades están muy lejas, probablemente me vaya a salir una amplitud pequeña. Pero si ubico en esta parte, por ejemplo, ¿no? Aquí está la respuesta, mira. Y si ubico acá justamente en la unidad, entonces voy a tener mejor respuesta. Si lo ubico donde hay más unidades motoras, voy a tener mucho más amplitud, ¿ya? Eso va a variar, por eso, dependiendo la aguja, el punto donde inserto y de las unidades motoras, ¿sí? La proximidad. Ahí. Entonces, más de lo mismo, ¿no? Entonces voy a tener algunos patrones de activación, ¿no? Semirrítmicos, rítmicos, ¿no? Lo normal es que sean casi rítmicos, y si es que son arrítmicos, voy a tener que no hay una buena activación, ¿no? Un patrón de activación disminuido, ¿no? Un patrón de activación aumentado dependiendo de qué estamos evaluando, ¿no? Ahora, entre la fuerza y la contracción y la frecuencia también va a haber. O sea, cuando yo hago una fuerza leve, voy a tener ahí los dos patrones. Cuando hago una fuerza más intensa, ya los patrones se van acercando. Cuando hago un esfuerzo muy fuerte, prácticamente ya no voy a reconocer los patrones, ¿no? Va a aparecer como una placa, así como es acá. No llego a reconocer bien. ¿Ya? No llego a reconocer los patrones. Acá este es normal, neurogénicos son con mayor amplitud, como les había comentado, y el miopático es este de acá que está abajito, es muy pequeño, que no llega a contraerse bien, ¿ya? Muy pequeño, con duración disminuida. Eso es para miopatías, por ejemplo. En miopatías me va a ayudar mucho la aguja, ¿ya? Y la interpretación, bueno, esto de acá va a ser difícil que lo memoricen. Les voy a mandar la diapositiva para ver en un paciente que le hacemos un estudio inmediato, probablemente todo vaya a ser normal. Por eso, en ciertas patologías esperamos que pase por lo menos 2 semanas, por ejemplo, en el Guillain-Barré, 2 a 3 semanas ya puede haber alguna alteración, ¿no? Ya en la parte clínica va a ser anormal, el reclutamiento va a estar disminuido en la aguja, ¿no? Podemos tener actividad espontánea también, ¿no? Incluso acá. Eso es lo que vamos a buscar en el paciente con Guillain-Barré, por ejemplo, ¿no? El paciente que tenemos en UCI, perdón, en módulo B. Entonces, vamos a tratar de buscar esas actividades, ¿no? Entonces, ya cuando es mayor de 1 semana,
o de 3 a 6 semanas incluso, vamos a tener más alteración. Velocidad de conducción va a estar alterado, la parte clínica sí o sí, el reclutamiento, ¿no? Y por ahí podemos encontrar actividades espontáneas. Si ya es más de 3 semanas, acá sí vamos a encontrar reclutamiento, pero actividad espontánea, ¿no? Sí o sí. A partir de 3 semanas, sí o sí encontramos, ¿ya? Y así, cada vez va pasando el tiempo, vamos a tener con morfología de reinervación, ¿no? Por ejemplo, con reclutamiento disminuido, ¿no? Intersección disminuida, ¿no? O incompleta, y eso es lo que te va a decir la cronicidad del tiempo, ¿no? Entonces, las actividades espontáneas que les dije para ver denervación son estas, por ejemplo, ¿no? La fibrilación. La fibrilación es una onda, primero una deflexión negativa, que después se hace en positiva y retorna. Esa es la fibrilación. Y tiene una frecuencia casi constante, ¿ya? Como en este caso. ¿Sí? La duración es entre 1 a 5 milisegundos. La amplitud es prácticamente normal, ¿no? Entre 10 a 100, ¿no? Patrón de descarga regular, porque tiene cierta frecuencia, y los ritmos son de 0,5 a 10 Hz, ¿no? Entonces, se ve mayormente en situaciones crónicas, ¿no? De 6 a 12 semanas, se hacen más pequeños, ¿no? Con el tiempo. También le dicen, o sea, en el sonido es como si estuviera cayendo lluvia en el tejado, ¿no? Por eso también nos ayuda el sonido, ¿ya? La electromiografía es tanto gráfico como el sonido, por eso tenemos ahí un parlante para escuchar. Esto es la onda positiva, mira, una onda que es hacia abajo, una deflexión hacia abajo, una deflexión más rápida y un retorno más lento, ¿no? Esa es la onda positiva, ¿sí? Y esto denota, pues, mayor compromiso, ¿no? Estos son ondas positivas y fibrilación se gradúa desde 0 a 4, ¿no? O sea, en el gráfico vamos a poner más una cruz, más 2 cruces, o hasta más 4, ¿no? Dependiendo. Si no hay, 0. Si hay potenciales sencillos que persisten entre 2 a 3 segundos, ¿ya? En al menos 2 áreas, entonces, en 2 áreas vemos eso, ya podría ser una cruz, ¿no? Si vemos en 3 o más áreas, 2 cruces, ¿no? Muchos potenciales en todas las áreas, más 3, y patrón de interferencia completo de potencial, más 4, ¿no? Cuando ya está en todo prácticamente. Aparece estos signos de denervación. Las fasciculaciones es casi similar a las fibrilaciones, ¿no? Pero es una descarga única, espontánea, o sea, no es tan regular como en la fibrilación, ¿no? La morfología en este caso, pues, es con una descarga muy lenta, ¿ya? Muy lenta e irregular, ¿ya? Pues puede ser de cualquier manera, puede ser primero en positivo, pero negativo, luego positivo, pero que aparezcan en forma irregular, ¿ya? Pueden ser complejas y grandes, como en este caso, ¿no? Y se ve mucho en ELA, ¿no? En ELA podemos ver en radiculopatías, en polineuropatías también podemos ver, neuropatía por sobre todo en atrapamientos, ¿ya? Muy bien. Y ahora vienen los potenciales evocados. Esto vamos a hacer más rápido porque es algo corto. Ustedes, o sea, como médicos generales no lo van a ver mucho, ¿ya? Netamente es para potenciales evocados visuales y auditivos, ¿no? Entonces, los potenciales evocados pues, van a ser señales que van a producir, que van a ser producidos por la actividad
¿no? Que vamos a presentar los primeros en zonas neuronales, periféricas y centrales, ¿no? Como respuesta a un estímulo externo. ¿Cuál puede ser el estímulo? En este caso, una luz, una imagen, ¿no? O un sonido, dependiendo qué tipo de potenciales estamos realizando, ¿no? Es una onda de polaridad positiva, o sea, hacia abajo, ¿ya? Y cuenta también con una polaridad negativa, pero la que se cuenta es la positiva, ¿ya? Entonces, las amplitudes de los potenciales van desde las décimas de milivoltios a decenas de milivoltios, o sea, son más grandes que las respuestas, o el patrón del electroencefalo, ¿no? ¿Ya? De acuerdo a esto, pues se puede considerar desde 1 a 40 milivoltios, ¿no? Lo normal. Y las amplitudes, sobre todo las positivas, son las que se consideran, ¿no? Negativas y viceversa, pero las positivas son las que tomamos en cuenta, las que van hacia abajo.